Una consideración que quería destacar, más allá de lo que comenté en la primera parte de este tema, que estamos dedicando al texto de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, tendría que ver con el rechazo de este filósofo de lo subjetivo, algo que de un modo u otro también hemos visto a lo largo de este curso en otros filósofos como Hegel o Schopenhauer, un rechazo que asimismo suscitará un gran interés en muchos filósofos posteriores, como es el caso sobre todo de Gilles Deleuze. Leamos acerca de esta cuestión el siguiente párrafo del nacimiento de la tragedia de Nietzsche. En toda especie y nivel de arte exigimos ante todo y sobre todo victoria sobre lo subjetivo, redención del yo y silenciamiento de toda voluntad y capricho individuales. Más aún, si no hay objetividad, si no hay contemplación pura y desinteresada, no podemos creer jamás en la más mínima producción verdaderamente artística. Esta afirmación, como decía antes, muy influida por este filósofo, Schopenhauer, genera inevitablemente muchos interrogantes, siendo, creo, el más importante el que señala el propio Nietzsche con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería posible considerar al lírico, es decir, al poeta, como artista, ese que siempre dice yo y tararea en presencia nuestra la entera gama cromática de sus pasiones y apetitos? La solución a esta cuestión nos la da Nietzsche al recordarnos que el fenómeno más importante de toda la lírica antigua era precisamente la unión, o más aún, la identidad del lírico con el músico. Como artista dionisiaco, el lírico, el músico, se habría identificado plenamente, nos dice, con lo uno primordial, produciendo una réplica de ese uno primordial en forma de música. El genio, pues, escribe Nietzsche, sabe algo acerca de la esencia eterna del arte tan solo en la medida en que, en su acto de procreación artística, se fusiona con aquel artista primordial del mundo. En el proceso dionisiaco, el artista abandonaría su subjetividad, con lo que el yo del lírico, el yo del artista, el yo del músico, resonaría, nos dice Nietzsche, solo desde el abismo del ser. Así, por ejemplo, cuando Arquíloco, el primer lírico de los griegos, proclama, escribe Nietzsche, su furioso amor y a la vez su desprecio por las hijas de Licambes, no es su pasión la que baila ante nosotros en un torbellino orgiástico. A quien vemos es a Dioniso y a las Ménades. Creo que lo contenido en estas consideraciones queda muy claramente expuesto también en el siguiente párrafo. Escribe Nietzsche, en la medida en que el sujeto es artista, está redimido ya de su voluntad individual y se ha convertido, por así decirlo, en un medium. Esta frase es muy importante y creo que también muy gráfica, muy descriptiva del papel realmente del artista, ¿no? Es decir, es un medium a través del cual el único sujeto verdaderamente existente, y aquí podríamos decir, o podríamos entender aquí como lo general humano, el ser primordial, lo único viviente, ¿no? Dice Nietzsche, festeja su redención en la apariencia. Otra consideración de gran importancia en este libro de Nietzsche tendría que ver con el efecto de la tragedia, con la recepción de la tragedia. Según Nietzsche, el efecto más inmediato de la tragedia dionisíaca es que el Estado y la sociedad, y en general, los abismos que separan a un hombre de otro, dejan paso a un prepotente sentimiento de unidad que retrotrae todas las cosas al corazón de la naturaleza. Así, la tragedia ofrecería un cierto consuelo metafísico, un consuelo proveniente del hecho de que, en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza de las apariencias, la vida, dice Nietzsche, es indestructiblemente poderosa y placentera. Un consuelo que aparecería con corpórea evidencia, nos dice, en el coro de sátiros, ese coro de seres naturales que, por así decirlo, vivirían inextinguiblemente por detrás de toda civilización y que, a pesar de todo el cambio de las generaciones y de la historia de los pueblos, permanecerían eternamente de la misma manera. Con este coro es con el que se consolaría el griego, ese ser humano que ha penetrado con su incisiva mirada tanto en el terrible proceso de destrucción propio de la denominada historia universal como en la crueldad de la naturaleza,
y que correría por ello peligro de anhelar, escribe nuestro filósofo, una negación budista de la voluntad, un peligro del que lo salva el arte y mediante el arte lo salva para sí la vida. En definitiva, la doctrina mistérica de la tragedia sería, en opinión de Nietzsche, el conocimiento básico de la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como razón primordial del mal. Este es un punto en el que vuelve a aparecer la figura de Schopenhauer de una manera enormemente clara, en esta consideración de la individuación como la razón primordial del mal. Prosigue Nietzsche. El arte como alegre esperanza de que pueda romperse el sortilegio de la individuación como presentimiento de una unidad restablecida. El estado de individuación como la fuente y razón primordial, en definitiva, de todo sufrimiento y por tanto como algo rechazable. Pero hubo un momento, escribe nuestro filósofo, en el que la tragedia empezó a entrar en declive. Y esa agonía de la tragedia habría sido en gran parte responsabilidad de este que vemos en la imagen, Eurípides, culpable, nos dice Nietzsche, de la introducción del género artístico conocido con el nombre de comedia ática nueva y con el que a partir de entonces solo perviviría una figura degenerada de la tragedia. En opinión de Nietzsche, con ello, Dioniso había sido ahuyentado ya de la escena trágica y lo había sido por un poder demónico que hablaba por boca de Eurípides. Sin embargo, la tesis que defiende Nietzsche es que Eurípides era en cierto sentido solamente una máscara y que ese poder demónico que hablaba por su boca era en realidad Sócrates. Y de hecho, Nietzsche afirmará que la antítesis de lo apolíneo y lo dionisiaco, que fue, como ya vimos, el origen de la tragedia, el origen el nacimiento de la tragedia, se ve ahora realmente sustituida por otra que sería la oposición entre lo dionisiaco y lo socrático, una antítesis con la que la obra de arte trágica, dice Nietzsche, no podría ya sino perecer. Eurípides no habría fundado, pues, nos dice, el drama únicamente sobre lo apolíneo, sino sobre una tendencia no dionisíaca. No se trataría, repito, de fundar el drama sobre lo apolíneo, sino más bien sobre una tendencia no dionisíaca y que no haría sino derivar hacia una tendencia naturalista y no artística, es decir, hacia lo que denomina nuestro filósofo el socratismo estético y que él tanto despreciaba. Porque lo que habría hecho Eurípides es expulsar, de hecho, de la tragedia aquel elemento dionisíaco originario y omnipotente y reconstruirla puramente sobre un arte, una moral y una consideración del mundo no dionisíacos. Asimismo nos dirá nuestro filósofo, con el desarrollo del ditirambo nuevo se habría enajenado también a la música de sí misma, rebajándola a esclava de la apariencia. Incluso Nietzsche nos hablará de aquella leyenda ateniense de que Sócrates ayudaba a Eurípides a escribir sus obras. A Sócrates incluso el arte trágico debió parecerle, escribe Nietzsche, algo completamente irracional, con causas que parecían no tener efectos y con efectos que parecían no tener causas. Ciertamente Sócrates ubicaba, recordémoslo, al arte trágico entre las artes lisonjeras, que sólo representan lo agradable y no lo útil, y por eso exigía de sus discípulos que se apartaran rigurosamente de tales atractivos no filosóficos, y con tal éxito que, recordemos, Platón, poeta trágico en su juventud, lo primero que hizo, en opinión de Nietzsche, para poder convertirse en alumno de Sócrates fue quemar sus poemas. En último término, en lo que Nietzsche insiste una y otra vez es que la tragedia, así como únicamente pudo nacer del espíritu de la música, de ese arte dionisíaco, así también pereció por la desaparición de ese espíritu. Y que la tragedia únicamente pudo nacer del espíritu de la música se justificaría por dos afirmaciones. Por un lado, porque la música, nos dice Nietzsche, incita a intuir simbólicamente la universalidad dionisíaca. Por otro, porque la música hace aparecer la imagen simbólica en una significatividad, nos dice, suprema. Con ambas afirmaciones, nuestro filósofo indicaba
esa aptitud de la música para hacer nacer al mito trágico, es decir, ese mito que hablaba en símbolos acerca del conocimiento dionisiaco. Y en este punto creo que también es obligado que nos detengamos antes de continuar en la relación que para Nietzsche existe entre la música, la imagen y el concepto, una relación que él toma directamente también de Schopenhauer, incorporando en las páginas del Nacimiento de la Tragedia una larga cita al primer bloque o el primer volumen del texto El mundo como voluntad y representación, y en el que Schopenhauer afirmaba lo siguiente: la música se diferencia de todas las demás artes en que ella representa, con respecto a todo lo físico del mundo, lo metafísico, y con respecto a toda apariencia, la cosa en sí. Al fin y al cabo, no es extraño que Schopenhauer fuera considerado por Nietzsche el más importante personaje de toda la historia de la estética. La música, pues, tendría metas totalmente diferentes de las otras artes, que Nietzsche concreta en la siguiente afirmación, contraponiendo el arte del escultor con la música. En relación al arte del escultor, comenta lo siguiente: el sufrimiento del individuo lo supera Apolo aquí mediante la glorificación luminosa de la eternidad de la apariencia. La belleza triunfa aquí sobre el sufrimiento inherente a la vida. El dolor queda, en cierto sentido, borrado de los rasgos de la naturaleza gracias a una mentira. Sin embargo, en el arte dionisíaco, la naturaleza misma nos interpela con su voz verdadera, porque el arte dionisíaco, en opinión de Nietzsche, nos convence en realidad del eterno placer de la existencia. Es esta, sin duda, creo, una idea central en el texto de Nietzsche. Una idea que creo que queda también muy claramente expresada en el siguiente fragmento referido al arte dionisíaco, al arte de la música. Nosotros mismos somos realmente, por breves instantes, el ser primordial y sentimos su indómita ansia y su indómito placer de existir. De modo que, en el mismo instante en que, por así decirlo, nos hemos unificado con el inmenso placer primordial por la existencia, presentimos en un éxtasis dionisíaco la indestructibilidad y eternidad de ese placer. A pesar del miedo y de la compasión, somos los hombres que viven felices. Y aquí apunta Nietzsche quizá lo más relevante. Nuevamente dice, no como individuos, sino como lo único viviente con cuyo placer procreador estamos fundidos. No obstante, en última instancia, lo que parece que más le interesa conseguir a Nietzsche en este libro es evidenciar un nuevo despertar artístico de la tragedia y de la consideración trágica del mundo en la Alemania de su época. Un despertar que él veía ejemplificado, como veremos, fundamentalmente en el drama musical wagneriano. El razonamiento que propone Nietzsche para defender esta hipótesis es el siguiente. Dice, si la pretensión de validez universal de la ciencia había sido ya definitivamente cuestionada, al haberse demostrado en aquellos momentos, en aquel momento específico de la historia de la ciencia, ya sus limitaciones, la consideración teórica del mundo perdería por fin en la lucha mantenida durante tantos siglos frente a la consideración trágica del mundo. Y de hecho, como ya comenté anteriormente, a ojos de Nietzsche, la situación del mundo moderno era precisamente la de estar preso en la red de la cultura alejandrina. El haber reconocido, en definitiva, como ideal al hombre teórico, cuyo prototipo, recordemos, y primer antecesor sería Sócrates. Sin embargo, la valentía y sabiduría, dice Nietzsche, enormes de Kant y Schopenhauer, habrían conseguido la victoria más difícil, la victoria sobre el optimismo que se escondía en la esencia de la lógica y que conformaba el sustrato de nuestra cultura. Con ello habría sido posible de nuevo la reactivación de una cultura que Nietzsche se atrevía a denominar trágica y cuya característica más importante era que la ciencia quedaba reemplazada como meta suprema por la sabiduría, la cual se volvería con mirada quieta hacia la imagen total del mundo. Es decir, la sabiduría reemplazaría a la ciencia, haciéndose posible, en opinión de Nietzsche, con ella una imagen no fragmentaria, sino una imagen total del mundo. Muy relacionada con estas afirmaciones se halla la consideración que Nietzsche expone al entender el drama antiguo como arte total, como una mezcla de recitación, canto,
música, baile, poesía y escultura. Y siguiendo en este punto las consideraciones de Anselm Feuerbach, para quien, si los Juegos Olímpicos reunían en una unidad político-religiosa a las tribus griegas separadas, el festival dramático se parecería a una festividad de reunificación de las artes griegas. Es decir, que en el drama antiguo las artes particulares confluirían en un todo inseparable, conformando una nueva forma de arte cuyo modelo fundante se hallaría en aquellas festividades de los templos en los que la aparición plástica del dios era celebrada ante una devota muchedumbre con bailes y cantos. Pero, en mi opinión, la conclusión más importante que Nietzsche extrae de la consideración del drama griego como obra de arte total es que es en presencia de tal obra de arte donde nosotros, los espectadores, tendríamos que aprender el modo de gozar como seres humanos enteros. En este orden de cuestiones resulta de gran interés lo que Nietzsche afirma del espectador, al que él siempre se refiere como oyente del drama griego, y que contrapone, como veremos, a la superficialidad solo necesitada de distracción o entretenimiento y que caracterizaría para él al espectador de finales del siglo XIX. Leamos lo que escribe Nietzsche en relación a esto y apreciemos esa carga de nostalgia por un tiempo que él considera a todas luces incomparable con el presente. Lo que a aquellas personas, escribe Nietzsche, los empujaba al teatro no era la angustia huida del aburrimiento, la voluntad de liberarse por algunas horas a cualquier precio de sí mismos y de su propia mezquindad. El griego huía de la disipante vida pública que le era tan habitual, huía de la vida en el mercado, en la calle y en el tribunal y se refugiaba en la solemnidad de la acción teatral, solemnidad que producía un estado de ánimo tranquilo e invitaba al recogimiento. No como el viejo alemán, que cuando alguna vez rompía el círculo de su existencia íntima, lo que deseaba era distracción. Así pues, en la época del florecimiento del dramático, algo de esa vida natural dionisíaca, en opinión de Nietzsche, perduraba todavía en el alma de los oyentes. Estos no eran ese perezoso o fatigado público, abonado, nos dice Nietzsche, todas las tardes al teatro, ¿no?, que llega al teatro con unos sentidos cansados, rendidos de fatiga para dejarse emocionar aquí, ¿no? En contraposición a este público, que en opinión de nuestro filósofo es la camisa de fuerza del teatro actual, del teatro de finales del XIX, el espectador ateniense, cuando se situaba en las gradas del teatro, continuaba teniendo sus sentidos frescos, matinales, festivamente estimulados. Para él lo sencillo no era todavía demasiado sencillo. Su erudición estética consistía en los recuerdos de felices días anteriores de teatro. Su confianza en el genio dramático de su pueblo era ilimitada. Y ya en esta última parte de la presentación querría aludir a las consideraciones que Nietzsche hace sobre la ópera de su tiempo, que considera una especie de caricatura del drama musical antiguo, una especie de caricatura surgida por una imitación, nos dice, simiesca, directa de la antigüedad y desprovista de la fuerza inconsciente de un instinto natural, de aquel instinto natural que él veía vivo en la tragedia ática. Hay que tener en cuenta que para nuestro filósofo la tarea suprema y verdaderamente seria del arte, la tarea suprema del arte, es el redimir al ojo de penetrar con su mirada en el horror de la noche y el salvar al sujeto mediante el saludable bálsamo de la apariencia del espasmo de los movimientos de la voluntad. Y desde luego la ópera hasta ese momento, en opinión de nuestro filósofo, poco habría contribuido a esa tarea suprema y verdaderamente seria del arte. Y la razón que da es que la dolencia primordial de la cultura moderna consistiría en que el hombre teórico, ese hombre heredero de Sócrates, nos dice, no se atreve ya a confiarse a la terrible corriente helada de la existencia. Angustiado, corre de un lado para otro por la orilla. Ya no quiere tener nada en su totalidad, en una totalidad que incluye también la entera crueldad natural de las cosas. Hasta tal punto lo ha reblandecido
la consideración optimista. Nuevamente, desde luego vemos aquí cuán fuerte es la presencia, ¿verdad?, de Schopenhauer en el pensamiento del joven Nietzsche. Sin embargo, y como ya adelanté antes, Nietzsche cree que en su tiempo se estaba culminando un despertar, una especie de renacimiento gradual de aquel espíritu dionisiaco, tal y como deja muy claro en el siguiente fragmento. Escribe Nietzsche: del fondo dionisiaco del espíritu alemán se ha alzado un poder que nada tiene en común con las condiciones primordiales de la cultura socrática y que no es explicable ni disculpable a base de ellas. La música alemana, cual hemos de entenderla sobre todo en su poderoso curso solar, desde Bach a Beethoven, desde Beethoven a Wagner. Pero ese despertar gradual del espíritu dionisiaco debería también, mucho que duda cabe, a Kant y a Schopenhauer, quienes, en opinión de nuestro filósofo, habrían dado al espíritu de la filosofía alemana la posibilidad de aniquilar el satisfecho placer de existir propio del socratismo científico, al demostrar los límites de éste. Así pues, con ambos filósofos se habría iniciado también, y de un modo, nos dice, infinitamente más profundo y serio, una manera de considerar los problemas éticos y el arte, lo que Nietzsche incluso llegará a calificar de sabiduría dionisiaca expresada en conceptos, apuntando todo ello a un retroceder desde la edad alejandrina socrática hacia el periodo de la tragedia, una nueva forma de existencia sólo comprensible a base de analogías helénicas. La convicción, desde luego, de Nietzsche a este respecto es absoluta: que nadie intente debilitar nuestra fe en un renacimiento ya inminente de la antigüedad griega, pues en ella encontramos la única esperanza de una renovación y purificación del espíritu alemán por la magia del fuego de la música. Sí, amigos, escribe Nietzsche, creed conmigo en la vida dionisiaca y en el renacimiento de la tragedia. El tiempo del hombre socrático ha pasado, coronaos de hiedra. Tomad en la mano el tirso y no os maravilléis si el tigre y la pantera se tienden acariciadores a vuestras rodillas. Ahora osad ser hombres trágicos. Para ejemplificar este regreso, Nietzsche encuentra en las obras de Wagner, como en el tercer acto de Tristán e Isolda, ese furioso deseo de existir, ante el que hemos de percibir, nos dice, el eco de innumerables gritos de placer y dolor que llegan desde el vasto espacio de la noche de los mundos. Así, por ejemplo, en las representaciones afortunadas de Lohengrin, de Wagner, por ejemplo, en ellas experimentaríamos, en opinión de nuestro filósofo, ese sentimiento inconcebiblemente diverso y absolutamente incomparable que nos conmueve, que brilla cual astro enigmático, y sólo así podríamos entender lo que Nietzsche denomina el oyente estético. Pero no podríamos concluir, creo, esta aproximación al nacimiento de la tragedia sin mencionar tampoco, aunque sea brevemente, la importancia que el concepto de mito también tiene para Nietzsche. Pues, como él mismo indica en las secciones finales de este libro, entre la vigencia universal de su música y el oyente dionisiacamente receptivo, la tragedia interpone un símbolo sublime, el mito. Es más, para Nietzsche, aquel ocaso de la tragedia fue a la vez el ocaso del mito. Una consigna que aparece en el pensamiento de nuestro filósofo cargada de importancia y que para valorarla adecuadamente debemos leer, creo, el siguiente fragmento. Los griegos habían estado involuntariamente constreñidos a enlazar enseguida con sus mitos todas sus vivencias, más aún, a comprender estas únicamente mediante ese enlace, con lo cual también el presente más inmediato tenía que aparecérseles enseguida sub specia aeterni, es decir, bajo el aspecto de lo eterno y en cierto sentido como intemporal. Esto, insisto, resulta de gran relevancia para comprender las tesis que Nietzsche expone en este libro, pues para él el valor de un pueblo, como por lo demás también el de un hombre, se mide precisamente por su mayor o menor capacidad de imprimir a sus vivencias el sello de lo eterno. Para Nietzsche, lo contrario a todo esto acontecería cuando un pueblo comienza, nos dice, a concebirse a sí mismo de un modo histórico y a derribar a su alrededor los baluartes míticos.
Y claro, la consecuencia de todo esto no podría ser, a juicio de Nietzsche, sino una especie de mundanización, una ruptura con la metafísica inconsciente y que no dejaría, en su opinión, de tener innumerables consecuencias éticas. Y es de grandísimo interés cómo para Nietzsche la música es un medio que da vida al mundo plástico del mito. En realidad la música, nos dice, presta al mito una significatividad metafísica tan insistente y persuasiva, cual no podrían alcanzarla jamás sin aquella ayuda única, la palabra y la imagen. Y desde luego no podríamos dejar al margen de este comentario que en la filosofía nietzscheana música y mito trágico son de igual manera expresión de esa aptitud dionisíaca de un pueblo y son inseparables una del otro. Es decir, música y mito trágico son, desde luego, en el marco, en el ámbito de la teoría nietzscheana, inseparables, pues ambos, música y mito trágico, provendrían de una esfera artística situada mucho más allá de lo apolíneo. Y por tanto no podemos dejar, creo, de destacar aquí el papel absolutamente esencial, insistir en el papel esencial que la música jugaría en prestar al mito. Esa significatividad metafísica insistente y persuasiva que para Nietzsche nunca podrían alcanzar jamás sin ayuda de la música, la palabra y la imagen. Así, refiriéndose a Tristán e Isolda de Wagner, podremos leer en Nietzsche lo siguiente. Dice: entre nuestra excitación musical suprema y aquella música se interponen aquí el mito trágico y el héroe trágico, los cuales no son en el fondo más que un símbolo de hechos universalísimos, acerca de los cuales sólo la música puede hablar por vía directa. Recordemos a este respecto cómo, sobre todo desde el pensamiento de Schelling, que ya vimos también en este curso, la reivindicación del mito en la filosofía alemana había sido una constante reivindicación que Nietzsche recoge e incluso, diríamos, intensifica, como cuando afirma lo siguiente, dice: toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural, sana y creadora. Solo un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento cultural entero, añadiendo que las imágenes del mito tienen que ser los guardianes demónicos, presentes en todas partes sin ser notados, bajo cuya custodia crece el alma joven, y ni siquiera el Estado conoce leyes no escritas más poderosas que el fundamento mítico, el cual garantiza su conexión con la religión, su crecer a partir de representaciones míticas. Es decir, que para Nietzsche los mitos permiten que el ser humano se dé a sí mismo una interpretación de su vida, se dé a sí mismo una interpretación de sus propias luchas, y no debemos olvidar, como ya he comentado, que para Nietzsche el valor de un pueblo y el de un ser humano se mide precisamente por su mayor o menor capacidad para imprimir a sus vivencias ese sello de lo eterno. Así pues, el arte griego, en especial la tragedia griega, retardaron sobre todo la aniquilación del mito. Nietzsche, sin embargo, y como ya he señalado, muestra en este texto grandes esperanzas de que bajo esta vida y este espasmo culturales, que se mueven inquietos y convulsos hacia arriba y hacia abajo, yace oculta una fuerza ancestral magnífica, íntimamente sana, al que daría respuesta en un eco, dice, de emulación aquel cortejo festivo, solemnemente altanero, de entusiastas dionisíacos a los que debemos la música alemana y a los que deberemos el renacimiento del mito alemán. Que nadie crea, escribe Nietzsche ya al final del texto, que el espíritu alemán ha perdido para siempre su patria mítica. Un día ese espíritu se encontrará despierto con toda la frescura matinal de un enorme sueño. Entonces matará al dragón, aniquilará a los pérfidos enanos y despertará a Brunilda, y ni siquiera la lanza de Wotan podrá obstaculizar su camino. Afirmaciones estas últimas de Nietzsche en torno a ese núcleo puro y vigoroso del ser alemán, que, asociadas a algunas otras vinculadas a la reivindicación de sus dioses domésticos y de su patria mítica y de la restauración en general de las cosas alemanas, acabarán siendo, como sabemos, apropiadas años más tarde y en una lectura, por supuesto, siempre fragmentaria y descontextualizadora, diría yo, excesivamente literal en cualquier caso, por parte del nacionalismo, del nacionalsocialismo alemán.
En todo caso, y ya para ir terminando esta presentación, recordemos nuevamente lo que conformaría el eje central de este libro. En el drama trágico acontece una alianza fraternal entre Apolo y Dioniso. Dioniso finalmente habla el lenguaje de Apolo y finalmente Apolo habla el lenguaje de Dioniso, con lo cual se habría alcanzado esa meta suprema de la tragedia y, en definitiva, la del arte en general. Teniendo siempre muy en cuenta que el arte para Nietzsche no es sólo una imitación de la realidad natural, sino precisamente un suplemento metafísico de la misma, colocado junto a ella para superarla. Que es sólo la música, adosada al mundo, la que puede dar un concepto de qué es lo que se ha de entender por justificación del mundo como fenómeno estético. Pero sobre todo debe quedarnos, creo, muy claro, y dice Nietzsche, para humillación, exaltación nuestras, que la comedia entera del arte no es representada en modo alguno para nosotros con la finalidad tal vez de mejorarnos y formarnos. Aquí Nietzsche está claramente en oposición a cualquier planteamiento, digamos, formativo, educativo o didáctico o moralista del arte. Más aún prosigue que tampoco somos nosotros los auténticos creadores de ese mundo de arte, así como, y ya con esta cita terminaré esta sesión, que lo que sí nos es lícito suponer de nosotros mismos, escribe nuestro filósofo, es que para el verdadero creador de ese mundo somos imágenes y proyecciones artísticas y que nuestra suprema dignidad la tenemos en significar obras de arte, pues sólo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia del mundo.